En este vídeo aprenderás algunos conceptos teóricos sobre la luz y los materiales. Una vez tienes generada la geometría 3D, con sus correspondientes UVs, tienes que crear el material de esa geometría. El material es el encargado de decirle al motor de render cómo tiene que reaccionar una superficie 3D con la luz. Por lo tanto, comprenderás que en 3D Studio Max los materiales, la iluminación y el render están íntimamente relacionados. Para aprender a crear materiales creíbles, tienes que observar con mucha atención referencias en el mundo real del material que quieres recrear, estudiarlas, analizarlas y descomponerlas en función de las propiedades que presenten. Lo ideal es tener el material en la mano, pero esto no es siempre posible. Si lo que tienes son fotos, puedes intentar recrear la iluminación de la foto en una escena y a continuación crear el material. Pero primero tienes que aprender algunos conceptos sobre la luz y las propiedades de los materiales en el mundo real, porque 3D Studio Max lo que hace es intentar imitar esas propiedades de los materiales y el comportamiento de la luz. Como artista 3D tienes que tener conocimientos que te permitan solventar cualquier tipo de situación. En el caso de la creación de materiales, lo que vamos a hacer es descomponer el material en sus propiedades principales para analizarlas una a una. Y vamos a analizar también el comportamiento de la luz y su interacción con esas propiedades de los materiales. Esto es un tema complejo. Solo el comportamiento de la luz ya es lo suficientemente complicado como para dar lugar a cursos y cursos. Así que lo que vamos a hacer es simplificarlo hasta el extremo. No obstante, te recomiendo que profundices en el tema de la luz y los materiales por tu cuenta para ampliar conocimientos. Lo que llamamos luz visible es una pequeña franja del espectro electromagnético que nuestros ojos pueden percibir. El ojo humano medio puede percibir las longitudes de onda de esta radiación electromagnética que van desde los 400 hasta los 700 nanómetros. Por encima de los 700 nanómetros estarían los infrarrojos, microondas, radar y por debajo el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, etc. Como seguro que ya sabes, los monitores con los que trabajamos mezclan tres colores, rojo, verde y azul, para conseguir todo el espectro de color. Con esos tres colores mezclados al 100%, lo que obtenemos es luz blanca. Si en Wikipedia buscas el color rojo, obtendrás información sobre la longitud de onda que corresponde a este color. Un momento, tendría que estar aquí. Bueno, no pasa nada. Vamos a buscarlo en inglés. Aquí pongo English y en lugar de rojo lo que tengo que hacer es poner la palabra red. Red. Ok. Ahora sí. Aquí tienes la información. La longitud de onda para el color rojo va desde 620 a 740 nanómetros. Un valor medio entre estos dos es 680 nanómetros. Este es el valor que tienes que recordar. Si haces lo mismo para el color verde, verás que su longitud de onda va desde los 495 a los 570 nanómetros. Para el verde vamos a utilizar el valor 540 nanómetros y para el azul 470 nanómetros. Para la luz blanca vamos a utilizar un valor de 550 nanómetros, que es una media entre los tres valores rojo, verde y azul que funciona bastante bien. Ok, apunta estos datos y vamos a ver lo que les pasa a los materiales cuando la luz incide sobre ellos. Cuando la luz incide sobre un objeto pueden ocurrir dos cosas, que sea reflejada o que sea refractada. En la mayoría de las ocasiones ocurren las dos a la vez. La luz reflejada sufre un cambio de dirección en la superficie del objeto y la refractada penetra en el objeto. Parte de la luz que penetra en el objeto es absorbida transformándose en otra forma de energía, normalmente calor. El resto puede sufrir dispersión, es decir, puede rebotar en el interior del objeto hasta que vuelve a salir, o puede pasar atravesando el objeto sin dispersarse, como ocurre con los objetos transparentes como el cristal. Los objetos que no son transparentes absorben gran cantidad de luz, y dependiendo de la composición del objeto, la dispersión puede producirse más cerca o menos cerca de la superficie. En los objetos opacos, la dispersión se produce tan cerca de la superficie que la luz prácticamente sale por el mismo sitio por el que entra. Si vemos un objeto de color azul, es porque ese objeto absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible, excepto las correspondientes al azul, que son refractadas muy cerca de la superficie y llegan hasta los receptores en nuestros ojos. Esta es la primera propiedad de los materiales que vamos a ver. Se llama reflexión difusa. Es la responsable del color que vemos y ocurre en el interior del objeto. Debes tener en cuenta que todo esto sucede a una escala atómica, es decir, esta refracción ocurre tan cerca de la superficie del objeto que a efectos prácticos la podemos considerar casi reflexión. En este gráfico puedes verlo claramente. La luz atraviesa la primera capa de la superficie del objeto, sufre una serie de rebotes en el interior y sale muy cerca del lugar por el que entra. Debido a esto, este tipo de reflexión es independiente del punto de vista. No importa desde dónde mires un objeto, si la luz y el objeto no se mueven, siempre percibirás las zonas de sombra y las zonas iluminadas en el mismo sitio, aunque cambies de posición. En 3D Studio Max a esto lo llamaremos diffuse.
No ocurre lo mismo con la segunda propiedad que vamos a ver, llamada reflexión especular. En 3D Studio Max la encontrarás por el nombre de reflection. Esta tiene lugar en la superficie del objeto y cumple la ley de reflexión, que dice que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Puedes verlo en este gráfico. El ángulo de incidencia del rayo de luz es exactamente igual al ángulo de salida con respecto a la normal de la superficie en la que incide. Este ángulo de aquí y este son exactamente iguales. Y esto se cumple siempre. Si el rayo de luz viene en otra dirección, como por ejemplo este otro rayo de luz, este ángulo de aquí, el de incidencia, tiene que ser exactamente igual que este otro, el de salida. Es algo que ves todos los días cuando te miras a un espejo. Si cambias de posición, la reflexión en el espejo cambia. Este tipo de reflexión es la responsable de lo que llamamos brillo de un objeto. Si la superficie del objeto es perfectamente lisa a nivel microscópico, el reflejo especular obtenido estará perfectamente enfocado. Si la superficie tiene pequeñas irregularidades, como ves en este gráfico, la reflexión especular se verá desenfocada. La luz sufrirá cambios de dirección de forma aleatoria y causará lo que conocemos como brillos. En 3D Studio Max a esto lo vamos a llamar glossiness. La tercera propiedad que vamos a estudiar es la refracción. En 3D Studio Max la llamaremos refraction. Como ves, los nombres no son nada originales. Es normal, ya que los materiales en 3D Studio Max intentan imitar a la perfección lo que ocurre en el mundo real. Pero bueno, de esta forma podemos ir estableciendo las conexiones entre la teoría y lo que luego vamos a ver en la práctica. Como ya te he comentado, la luz refractada puede atravesar un objeto. Cuanta más luz atraviese un objeto, más transparente será. Aquí puede haber infinitas combinaciones, dando lugar a objetos más o menos transparentes, con más o menos color y con una transparencia que deje ver perfectamente o que desenfoque. Una cosa importante que tienes que entender es que al atravesar un objeto transparente, la luz sufre un cambio de velocidad al pasar de un medio a otro. Por ejemplo, de aire a agua, de aire a cristal, etc. Esto también lo habrás observado en una botella de agua o en una piscina. Ya sabes, es el típico experimento de introducir un lápiz en un vaso de agua y que parezca que el lápiz está partido. Este cambio de velocidad en la luz viene determinado por un número llamado índice de refracción. Las siglas que vas a ver en 3D Studio Max son IOR, que son las siglas de Index of Refraction. Este número ha sido medido para los diferentes medios y se han creado tablas que contienen los índices de refracción de cada material. Si haces una búsqueda en Google con los términos índice de refracción, podrás obtener muchas de estas tablas. Vamos a ver, por ejemplo, la de Wikipedia. Aquí tienes la definición. El índice de refracción es una medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un medio homogéneo. Si ahora bajas un poco en esta página, tendríamos que encontrar esto, una tabla con índices de refracción para los diferentes materiales. Por definición, el índice de refracción en el vacío es 1, es decir, en el vacío la luz no experimenta ninguna reducción en su velocidad. En el aire es un poco más, pero la diferencia es tan pequeña que a efectos prácticos podemos considerar que en el aire también es 1. Aquí puedes ver una pequeña lista con los índices de refracción que vas a usar con más probabilidad. Un mayor índice de refracción significa que la luz viajará más despacio en ese medio. Por ejemplo, en el agua, la luz viaja 1,33 veces más despacio que en el vacío. Que la luz viaje más despacio por un medio significa que ese medio ofrece mayor resistencia al paso de la luz. Esto implica que la luz reflejada será mayor. Por lo tanto, el índice de refracción no solo afectará a la refracción, sino que también afectará a la reflexión. Aun a riesgo de simplificar demasiado, podríamos decir que a mayor índice de refracción, mayor reflexión. Esto no es del todo cierto, porque habría que tener en cuenta otros factores como por ejemplo el coeficiente de extinción. Pero bueno, de momento esto para nuestros materiales no lo vamos a tener en cuenta. Te lo dejo ahí para que investigues si tienes curiosidad. Un sitio web que vamos a utilizar mucho y donde puedes calcular el índice de refracción, el coeficiente de extinción y muchas otras cosas es este, refractiveindex.info. Aquí puedes calcular el índice de refracción de diferentes materiales en función de la longitud de onda de la luz. Haz clic en 3D Selected Data for 3D Artist y selecciona, por ejemplo, líquidos, agua. Introduce la longitud de onda que hemos determinado para la luz blanca en el campo Wavelength, es decir, 0,55 micrómetros que equivalen a 550 nanómetros. Pulsa Enter y aparece el valor del índice de refracción para el agua, 1.333. Más adelante verás que el índice de refracción es muy importante a la hora de crear todo tipo de materiales, sean transparentes o no. Otra propiedad extremadamente importante para conseguir realismo en tus materiales es lo que se conoce como efecto Fresnel. El nombre se debe a un físico francés que estudió este fenómeno hace 200 años. Es un efecto que también habrás observado en el mundo real a diario, cuando miras un escaparate, agua o realmente cualquier objeto. Seguramente habrás observado que al mirar un cristal de lado, la cantidad de reflejo que ves es mucho mayor que cuando lo haces de frente, totalmente perpendicular a la superficie.
Esto es lo que se conoce como efecto Fresnel. La cantidad de luz reflejada en una superficie depende del ángulo de la superficie con respecto al punto de vista. Cuando el punto de vista es perpendicular a la superficie, es decir, forma 0 grados con la normal, la cantidad de luz reflejada es la mínima que puede reflejar ese material. Esta cantidad de luz se conoce como reflectividad base. Cuando nos movemos, haciendo cada vez mayor el ángulo de visión con respecto a la normal, la cantidad de reflexión aumenta hasta que llegamos al ángulo máximo, que sería de 90 grados, donde la reflexión es del 100%. Este cambio en la cantidad de reflexión en función del ángulo no es lineal, es una curva que viene determinada por una función. En 3D Studio Max y en la mayoría de los programas 3D se conoce como Bidirectional Reflectance Distribution Function, aunque normalmente verás sus siglas, BRDF. Esta curva también la puedes calcular en refractiveindex.info. Bueno, en realidad lo acabamos de hacer. Al calcular el índice de refracción del agua para una longitud de onda de 0,55, también hemos calculado la curva. Está aquí abajo, donde pone Reflection Calculator. Esta sería la curva para el agua, pero si quieres podemos hacerlo otra vez. Vamos a calcular esta curva para un plástico. Ve a la parte de arriba, selecciona Plastics en este menú y, por ejemplo, puedes elegir poliestireno. Como longitud de onda puedes dejar la misma, 0,55, que es la de la luz blanca. Como puedes ver, el índice de refracción del poliestireno es 1.5959 y si bajas hasta el final de la página podrás ver la curva. La que nos interesa es la de color verde, no es necesario que prestes atención a las otras. Como puedes ver, la reflectancia base, o lo que es lo mismo, la reflectancia a 0 grados, es de 0,05269, es decir, a 0 grados la cantidad de luz reflejada es del 5%. Como puedes ver, esta gráfica va de 0 a 1 en vertical, que sería la cantidad de luz reflejada, y de 0 a 90 en horizontal, que sería el ángulo de visión con respecto a la normal. Si sigues la curva podrás ver que la reflectancia a 50 grados es del 7%, a 75 grados del 26, casi 27, y a 90 del 100%. Si necesitas un valor muy concreto, puedes introducir el ángulo de incidencia en este campo. Como ves, ahora está en 0 grados, que da el valor que hemos visto antes, 0,05. Si introduces, por ejemplo, 75, obtendrás una reflectancia de 0.26896. ¿Ok? Recuerda, efecto Fresnel, muy importante para conseguir materiales realistas y físicamente correctos. Todas estas propiedades se suelen dar en muchos materiales a la vez, es decir, no solo vas a encontrar materiales que tengan refracción o reflexión difusa, normalmente se dan varias o todas estas propiedades al mismo tiempo. Lo que tienes que tener en cuenta, y este es otro concepto importante, es que se tiene que cumplir siempre el principio de la conservación de la energía, que en este caso dice que la cantidad total de luz reemitida por una superficie, esto es tanto reflejada como refractada, siempre es menor que la cantidad de luz recibida por esa superficie. En otras palabras, la luz recibida por una superficie tiene que repartirse en absorción, reflexión difusa, reflexión especular y refracción. La luz reemitida, es decir, lo que vemos de un objeto, serán todas excepto la correspondiente a la absorción. Por lo tanto, nunca podrá ser mayor que la luz recibida. Y esta luz reemitida tiene que repartirse de tal forma que en las áreas de un objeto donde la reflexión especular sea del 100%, el resto, reflexión difusa y refracción, tendrán que ser del 0%. La suma de las tres nunca podrá ser mayor del 100%. Para finalizar, vamos a hacer una recopilación de los conceptos que hemos visto. Luz visible, reflexión difusa, reflexión especular, refracción e índice de refracción, efecto Fresnel y BRDF, y por último, el principio de conservación de la energía. Si no estás familiarizado con estos conceptos, es posible que todo esto que acabo de explicar te resulte un tanto confuso. Es normal. Puedes volver a ver este vídeo las veces que sea necesario. Es muy importante que entiendas todos estos conceptos porque son la base sobre la que vas a construir buenos materiales físicamente correctos en cualquier programa, no solamente en 3D Studio Max. Para profundizar más en el tema, cosa que te recomiendo que hagas, puedes consultar estas publicaciones. Lo último que quiero decirte en este vídeo es que todos estos conceptos están muy bien y son muy necesarios como punto de partida para crear tu material. Pero no olvides que somos artistas, así que a todo esto tendrás que aplicarle esa componente artística que solo tú vas a poder darle. Esa componente es la que va a hacer que tus materiales tengan personalidad y transmitan la sensación, la emoción requerida en cada proyecto. Si para conseguir esto tienes que modificar los valores físicamente correctos de algunos de los conceptos que hemos visto, no lo dudes ni un momento y hazlo. Obtendrás un material con las características propias que el proyecto requiere, pero con una sólida base físicamente correcta que lo hará creíble.
Repasa y profundiza en estos conceptos revisionando el vídeo y estudiando las publicaciones que te he facilitado.